Te doy la bienvenida a nuestro último módulo. Ya aquí tenemos todo completamente organizado, estructurado y vamos a empezar qué vamos a hacer o más bien qué hay que hacer para lograr nuestra propuesta de valor. Así que vamos a arrancar con nuestras actividades claves. Digamos que esto ya está completamente preestablecido. Aquí ya te hemos dejado todo completamente molidito de las actividades que nosotros diariamente tenemos que llevar a cabo en la industria de la moda cuando diseñamos colecciones o tenemos un negocio donde nosotros tenemos nuestros propios diseños y los necesitamos llevar a cabo. Entonces, la primera actividad es conocer el mercado. Aquí es donde debes de llevar a cabo esas actividades de investigación de mercado. Ejemplo, si toca viajar, ir a conocer algún tipo de mercado porque no está en tu ciudad, si tienes que viajar para obtener más información de lo que hay afuera y cómo puedes impactar el mercado que está aquí en donde vives, en donde vas a vender. También si necesitas desarrollar algún tipo de focus group para conocer más a fondo tu mercado, para conocer sus gustos, sus necesidades, sus problemas. Aquí también lo que te decía de cuando vayas a revisar la competencia, visitar los puntos físicos, ir a las tiendas, preguntarle a las personas de qué marca les gustan, qué no les gusta, qué colores, formas, olores, absolutamente todo lo que tenga que ver con conocer al mercado aplica en este punto. Luego tenemos el desarrollo de colección. En el desarrollo de colección nosotros primero planeamos cuántas colecciones vamos a tener al año, según el análisis de referentes y de competencia, cuáles son los precios en los que ellos están vendiendo y nosotros a qué precios queremos vender. Estamos dentro del rango, vamos a competir en un océano azul o un océano rojo. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a hacer ese análisis dependiendo de qué nosotros queremos hacer, cuánto podríamos desarrollar de colecciones al año. Entonces hacemos esa planeación de esa colección, cuántas referencias deberíamos de tener clasificadas dentro de las categorías de una colección. Y entonces con eso organizaríamos ya el portafolio, qué tipo de productos vamos a manejar, entonces hacemos la investigación de tendencias, todo lo que hace parte del mercadeo, los textiles, los insumos, los colores, las siluetas, y luego hacemos el planteamiento de esta investigación con el concepto, presentamos el concepto que es la parte chévere, donde hay un mood board de inspiración, la paleta de colores, siluetas, texturas, y finalmente los gráficos y los estampados a trabajar. Hacemos los bocetos y elegimos los bocetos y los materiales a trabajar en nuestra colección. Luego entonces tenemos los bocetos finales elegidos y hacemos la preproducción que se llama muestras. En las muestras es donde nosotros ya tenemos analizado qué vamos a sacar, si vamos a hacer solamente todas las muestras o si solamente vamos a sacar unas 5, unas 3, qué vamos a sacar al principio, según eso nuestro presupuesto, vuelvo y digo, todo basado en estudio de mercado y en la viabilidad financiera de esta decisión. Entonces revisamos cuánto vamos a producir, si vamos a sacar todas las muestras que desarrollamos en la colección o vamos a empezar por alguna de las más importantes según nuestra capacidad, y con eso entonces sacamos la curva de producción, que la curva de producción es según mi presupuesto, yo cuánto puedo producir. Entonces hacemos el patronaje principal, que es el molde, si esto que estás viendo en las imágenes a la derecha, los moldes o el patrón de la prenda. Con este patrón hacemos la prueba de esta muestra, si la muestra tiene ajuste se llama contramuestra y ya con eso hacemos la aprobación final. Con esto aprobado escalamos esa muestra en tallas, es decir, si hicimos una S, pues escalamos a M, L, XL, en dado caso que vayamos a trabajar esas tallas más XS, o si hiciste M, escalamos al resto de tallas, etcétera. Hacemos la cantidad a producir por cada referencia, por cada diseño, sacamos el valor de las telas, hacemos el costeo total de toda esta muestra, ya luego revisamos cuánto sería el costeo de la producción final. Entonces nos reunimos todos y hacemos la producción de toda la colección que aprobamos. Cuando tengamos esto listo, pasamos a logística y distribución. Entonces aquí, en este punto específicamente de la compra de los insumos y los materiales, también es algo importante que tenemos que tener un rubro bien organizado en Excel de todos los gastos o inversiones que vayamos a tener dentro de nuestra colección. Entonces, la investigación de los proveedores, quiénes son, dónde están ubicados, cuáles son sus cantidades mínimas, qué tipo de telas manejan, cuáles son las composiciones, cómo son los pagos, la facturación de ellos, a cuántos días es. Todo esto lo tenemos que consultar, y sobre las telas, cuáles son los gramajes, las composiciones, los anchos, los largos,
las mezclas posibles con este tipo de textil, la calidad versus precio, la facilidad de compra que tiene nuestro proveedor y revisar en qué ciudad está, etcétera. Cuando tengamos esto listo, ya entonces pasamos ya a la producción final, oficial, no de las muestras, sino a la producción final. Entonces, llamamos al taller de confección, que puede ser el mismo de muestras, nos hacen el corte de todas las piezas, nos cuidan el patrón, nos hacen las muestras, revisamos que las máquinas que ellos tengan van acordes al tipo de producto y de tela que nosotros vayamos a trabajar, que cuentan con el personal capacitado para llevar a cabo todas las actividades, que trabajan bajo condiciones justas, que las instalaciones son justas, son apropiadas para llevar a cabo todas estas actividades. Entonces es muy importante no solamente que te entreguen un buen producto, sino que todos los procesos estén llevados bajo un buen análisis y que todo sea compatible con la filosofía de tu marca. Entonces, cuando tengamos esto listo en cuanto a la producción, ya hacemos el control de calidad. Entonces, aquí es muy importante que desarrollemos nuestros medidores de calidad. ¿Qué es calidad para nosotros y qué es calidad para mi consumidor? Entonces, aquí hay algo que me encanta y es que es importante que cuando estés empezando revises prenda por prenda, producto por producto, costura por costura. Por eso es muy importante que la muestra esté perfecta, porque con una muestra perfecta, es decir, un molde perfecto y costuras perfectas, pues tendremos una producción perfecta porque todo debe hacerse acorde a la muestra. Entonces, con la muestra perfecta hacemos producción y la producción es decir que todo debe quedar exacto a la muestra. Aquí tenemos que revisar costuras, empates de las costuras, que el acabado del estampado, si tenemos algún tipo de estampado, si tenemos algún tipo de desgaste, algún desmechado, algún tipo de plisado, alguna costura especial, algún tinturado, todos este tipo de procesos que se hacen antes o después de la confección, es importante que revisemos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hay personas que no revisan, venden y luego es el cliente el que se queja y fue nuestra culpa por no haber revisado. Entonces, gracias a Dios que apenas estamos empezando y que no manejamos cantidades exageradas, podemos tener la capacidad de revisar prenda por prenda y que estemos cumpliendo los estándares que a nosotros nos gusta y que para darlo tenemos que dar muchísimo más. Sí, tiene que ser mucho más alto de lo que a nosotros nos gustaría tenerlo. Entonces, aquí es importante que tengamos un excelente control de calidad desde el día de corte, que todo esté bien cortado, tengamos tijeritas para pulir, tengamos todo lo que necesitemos para revisar nuestras prendas y que estén en perfecto estado. Ya entonces con esto, pues ya tenemos nuestro branding, como les dije anteriormente, ya mandamos a hacer nuestros empaques, nuestras etiquetas, nuestros stickers, todo lo que nos gustaría tener para tener el almacenamiento de nuestro producto y ya para entrega final. Entonces ahí ya es cuando pasamos a ventas, mercadeo y facturación final. Entonces, en todo este proceso, esto es lo que se les viene a ustedes. Obviamente, esto es un proceso larguísimo, ustedes apenas están empezando o ya empezaron. Entonces, aquí les deja desglosado todas las actividades que todos los días van a repetir. Esas son las actividades, pero resulta que esas actividades tienen unos recursos clave. Son esas cosas que sí o sí no pueden faltar. Entonces, por ejemplo, tenemos los recursos físicos. Físicamente, ¿qué necesitamos? En este caso, yo requiero de un micrófono, una lámpara, un soporte de computador para elevar la cámara, necesito el computador y necesito el pago de la plataforma en la que estoy. Entonces, ahí ya estoy hablando de que necesito invertir en los equipos que necesito, que son los físicos, y aparte necesito propiedad intelectual. Propiedad intelectual sería el programa donde he creado estas diapositivas y estoy grabando esta clase. Aparte, los programas que necesito para editar estas clases, etcétera. Esos son intelectuales. Son este tipo de software, son este tipo de data, son este tipo de componentes intangibles que son importantes para mi actividad. Y por último, los recursos humanos. En este caso, el recurso humano soy yo, pero dependiendo de la actividad vamos a tener diferentes recursos humanos. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a dejar cada uno de las actividades y según cada actividad yo debo sacar qué necesito. ¿Esto por qué lo hacemos empezando? Porque me voy a ahorrar tiempo. No es que, por ejemplo, llegue el momento y en el momento yo voy a resolver. No, si yo puedo prepararme para algo, lo hago. Entonces, aquí es importante este modelo de negocio porque, como les decía, muchas personas empiezan por el final, ya en el paso 5 o en el paso 3.
No tienen el 2, no tienen el 1, no tienen el 6 pensado, no está pensado el punto 7. Entonces, de eso se trata, que pensemos en las actividades y según cada actividad pensemos en los recursos. Entonces, tenemos el estudio de mercado, como les dije, hacemos la creación del ADN, la marca que incluye todo el material litográfico de impresión, hacemos el diseño y la confección de las prendas, hacemos los acabados de superficie, diseño del material digital, publicidad, distribución. Y en distribución les he sacado el ejemplo de los recursos. Ejemplo, económicos, el pago de los envíos y el personal de las personas. Pues el personal son las personas que se van a encargar de organizar todos estos despachos, ya sea yo, mi prima empezando, mi tía, mi abuela, mi mamá, mi amiga, mi novio, mi novia, lo que sea. Intelectuales, base de datos. Claramente estas personas que se han interesado en mi marca, en mi producto y ya me dejaron sus datos y yo voy a hacer la venta. Programas de control de inventarios, ya sea un Excel, hay muchas otras plataformas como por ejemplo Notion que lo están utilizando un montón y también mis sistemas de facturación. Entonces, cuando estamos hablando de facturación, esto es muy importante, también lo hablamos en fase 2 en el siguiente video que sigue al finalizar este, donde hablamos de fase 2, pero es importante tener claro el tema de la facturación en Colombia. Recuerden que ustedes pueden empezar en Colombia como persona natural cuando empiecen sí, con sus ventas, pero les recomendamos dentro de lo posible cuando llegue un momento que se asesoren bien para cuando deban de pasar a persona jurídica, es decir, responsables de IVA y que tengan un sistema de facturación donde se sume ese IVA y ustedes separen lo que son los ingresos de la empresa de lo que son los ingresos suyos. Como persona natural, ustedes van a recibir sus ingresos a su cuenta. Ustedes pueden recibir dinero en efectivo, pues que digamos que no se suma, pero lo que ustedes vayan reportando en su banco, pues ustedes van a llegar a un momento de hacer la declaración de renta y bueno, vamos a tener que soportar eso. Pero cuando ya hay un punto de tener facturación, ¿sí? Porque se empiezan a tocar unos topes, es recomendable que si pueden empezar con una persona jurídica desde el inicio muchísimo mejor para que no vayan a mezclar el dinero de la empresa con el dinero de ustedes y tengan todo muy ordenado y eso realmente sea una empresa. Luego tenemos dentro de los humanos los operadores logísticos, es decir, el domiciliario si es en mi propia ciudad o las empresas de despachos nacionales e internacionales, los asesores comerciales, es decir, la persona que me va a ayudar por el WhatsApp, la persona que me va a ayudar a recibir los pedidos por el Instagram, por la página web, por ejemplo. Tenemos el domiciliario que ya les mencionaba y dentro de los físicos, por ejemplo, necesitaríamos aquí la bodega. La bodega puede ser la sala de la casa, el parqueadero de la casa, el baño, la cocina, donde sea, como ustedes también puedan tener un espacio donde puedan almacenar sus productos. El centro de almacenamiento sería esta bodega. Aquí también necesitaríamos las estanterías, las mesas donde vamos a cuidar el producto, las bolsas para cuidar el empaquetado del producto, ya sea el transporte en una moto, un camión, un carro, una bicicleta, en lo que sea que vayamos a enviar nuestros productos. Entonces, aquí sí es importante que ustedes piensen qué necesitan para cada una de estas actividades y sean lo más descriptivos posibles. Entonces, aquí estamos hablando de qué necesitamos y aquí estamos hablando de a quiénes necesitamos. Aquí pueden ser asociados clave, terceras personas que pueden ser también nuestros proveedores. Entonces, claramente vamos a necesitar talleres de confección, ilustradores o personas artísticas que diseñen nuestras piezas gráficas. Recuerden que uno hace todo. Uno empezando hace todo. Pero hay cosas que no sabemos hacer y que necesitamos de personas que nos apoyen para poder hacerlo. Entonces es importante confiar, no creernos todos poderosos y apoyarnos en otras personas. Entonces aquí tenemos los talleres de estampación, los talleres de corte, los talleres de acabados de superficie, tenemos artistas plásticos si por ejemplo queremos hacer algún tipo de colaboración, tenemos los fotógrafos, tenemos los creadores de contenido, entonces tenemos los creadores de contenido audiovisual, los diseñadores de vestuario en este caso, productores audiovisuales, agencias, abogados, contadores y también tenemos las empresas de logística, los proveedores de tela, los proveedores de empaques, marquillas, etiquetas. Entonces, aquí lo que hay es un montón de personas que hacen parte del camino que ustedes están empezando. Todos cumplimos funciones distintas, todos tenemos actividades distintas, todos tenemos fuertes y especialidades distintas. Entonces, es muy importante que ustedes busquen a esas personas que les pueden apoyar en el camino.
así como en el caso de nosotros, organizar este modelo de negocio, así como les podemos crear todo el ADN de sus marcas, y así como podemos diseñar sus productos y organizar la viabilidad financiera de este emprendimiento que ustedes están gestando. Entonces, podemos hacer parte de este camino, como también hay personas con otras funciones que nosotros podemos compartirles los contactos, porque hemos creado una red espectacular en la industria de la moda aquí en Cali, que también prestan los servicios a nivel nacional e internacional, y nos apoyamos entre todos. Y por último tenemos la estructura de costes, y esto es muy sencillo. Muchas personas que quieren meterse en el mundo de la moda y estudian diseño de modas específicamente, crecen con la creencia de que los números no son lo nuestro, y eso es una completa mentira. Nosotros somos excelentes con los números, nosotros somos los mejores administradores de nuestro dinero, nosotros somos los mejores vendedores, nosotros somos excelentes financieros, manejamos de la mejor manera nuestras finanzas. Entonces, esta es la manera en la que nosotros tenemos que hablarnos todos los días y creérnosla. Entonces, es importante que aprendamos, es simplemente cuestión de mejorar nuestra relación con los números para que podamos fluir. Y aquí hay algo muy sencillo en la estructura de costes, que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son esos costos que llueva, truene, relampaguee, hay que pagar. No importa nada, hay que pagar. Quincenal o mensual, o sea, cual sea el acuerdo que exista, deben de pagarse. Son los que normalmente conocemos como servicios, como nóminas, como transportes, todos estos que tenemos un acuerdo mensual que sí o sí debemos de pagar. Si no estás pagando servicios, en algún momento los vas a pagar. Y si no los estás pagando ahora, de pronto vas a tener unos que sí son fijos, que eso es algo que sí o sí vas a tener que pagar. Entonces, dentro de esto, mi recomendación es que sí o sí desde el inicio nos asignemos un pago a nosotros. Vuelvo y digo, yo cometí un grave error de no haber separado las finanzas de la empresa de mis ingresos. Entonces, nunca tuve orden porque le sacaba plata a la empresa para mí, y yo no sabía que era mío y que no era mío, y que podía tocar y que no podía tocar. Y era un revoltijo allí de dinero que fue muy desordenado, y eso fue por no haber separado la empresa de Darling. Entonces es importante que tengamos un ingreso que sabemos que es nuestro, que es lo que podemos tocar y que de allí no podemos pasar. Y tenemos los variables. Los variables son, por ejemplo, estas personas que nos prestan servicio, son estas personas que nos prestan algún tipo de materia prima específica por determinado tiempo. Los variables son los que pago un mes sí y el otro de pronto no, o que de pronto son un contrato de 3 meses, pero ya eso no vuelve a ser consecutivo. Aquí también entran, por ejemplo, los influenciadores, los embajadores, los UGC, los creadores de contenido, los fotógrafos, los creadores de contenido, me refiero a contenido audiovisual o fotográfico. Aquí entran, por ejemplo, las personas que te hicieron las marquillas, las etiquetas, las que te hicieron de pronto una pieza física en algún momento y luego decidiste cambiar por otro diseñador. Entonces, aquí entran estas personas que de pronto se paga este mes, pero de pronto ya el otro no. Entonces, tengamos esto súper claro, por favor, páguense desde el inicio, así sea 100.000 pesos, pero organicen algo que sea para ustedes. Así que mi familia, espero que hasta este punto ustedes tengan demasiada claridad. Aquí abajo les voy a dejar el link donde pueden agendar una cita conmigo uno a uno, una sesión uno a uno, donde podemos revisar el modelo de negocio que ustedes hayan planteado, y allí revisamos qué hicieron, cómo lo hicieron, qué ajustes podemos ejecutar en el camino. Todo esto lo podemos hacer en esta sesión, si así lo desean, para que tengan un acompañamiento más cercano conmigo, y que ustedes no solamente se queden con lo que yo les digo, sino que ustedes también busquen por su cuenta, aprendan de otros empresarios, busquen contenido allá afuera, que hay demasiado por aprender. Aprendan todo lo que más puedan y sobre todo enfóquense siempre en el desarrollo personal de ustedes. Aquí abajo también les dejo nuestro link de grupo de disciplina, que eso es algo en lo que yo me enfoco mucho, porque a mí me importa son las personas, como ya les dije anteriormente, me importan son ustedes, me importa que ustedes estén bien, que ustedes crezcan, que ustedes avancen. No hablo de su emprendimiento, el emprendimiento, vuelvo y digo, es un resultado de ustedes quienes son. Así que él va a crecer si ustedes crecen personalmente. Así que me enfoco en ustedes, en el desarrollo personal de ustedes. Probablemente después de esto hablamos de una mentoría,
donde vamos a hablar de desarrollo personal y disciplina de manera mucho más profunda y más cercana. Entonces, muy atentos a todo lo que estamos creando. Este es el comienzo de nuestra fase 1 y nos vemos en el siguiente video donde hablaremos de fase 2 y después de eso hablaremos de fase 3. Si quieres nuestros servicios, abajo te dejo más información de nuestra página web y vuelvo y digo, dejo el link de nuestro WhatsApp para que escribas por allí y nos digas, quiero asesoría 1 a 1 de fase 1 con Darly y por ahí agendamos. Nos vemos en fase 2, familia, que estén súper bien.